Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Anabel García Hernando. Anabel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes desde Madrid, España. Sí, gracias por el espacio, por la apertura. Bueno, son unas horas, la diferencia está interesante, esta nueva modalidad iberoamericana internacional. Cositas a añadir al guión, el horario, los usos, los modos, muy interesante esta experiencia. Gracias, esta experiencia internacional ahora. Y precisamente es vicepresidenta de la Asociación de Abogados Colaborativos de Madrid. En este aspecto, muy interesante este diálogo que vamos a tener justo en torno a los MASC, métodos alternos, acá al menos en México, vamos a platicar el caso de España, el métodos alternos, solución de controversias, los más famosos, artículo 17 constitucional, una ley general, una ley nacional de medios alternos, prácticamente reconocen de forma canónica, en esto hay algunas diferencias de opinión, algunas voces a favor, en contra, en fin, hay de todo, pero se reconocen al menos 5 maneras: negociación, número 1, negociación colaborativa, mediación, conciliación y arbitraje. Esto está en el artículo 4 de la Ley General de los MASC, al menos en México. En esto vamos a empezar como el diálogo. Tiene que ver con 3 temas. Yo propongo, Anabel, esto del derecho colaborativo, no solo en Iberoamérica, sino en general en el mundo, como es que los MASC sigue siendo unos, género y especie, ¿no? O sea, del conjunto, los ADR en inglés, por ejemplo, sí, sigue siendo al menos uno. Lo interesante de esto es que primero es de manera global, o sea, incluso en países que tienen formas de gobierno no occidentales, teocracias, otras formas no occidentales, funciona o hay o tiende a haber mediación, entendida, digamos, como en su generalidad, como los distintos métodos alternos. Entre ellos se está interpretando, desde luego, el derecho colaborativo como uno de los que existen, al menos en México 5, ahora nos platicará la experiencia de España, pero ese es el primero, y tiene que ver, entonces, a partir de esto, yo propondría como una especie de axiomática, dirigir el diálogo en 3 direcciones, uno de carácter semántica en una doble dirección. Por un lado, legislativo, una unificación legislativa o no, el sueño iberoamericano mundial de tratar de unificar. Incluso me platicabas antes de empezar con la grabación que este problema se da entre países de Europa, lo mismo tenemos, por ejemplo, acá en países de América, que si Colombia, que si Chile, que si Ecuador, que si Perú, que si México, etcétera, 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 no son los mismos por territorialidad y por otras cuestiones de institucionalidad. Lo mismo me decías la experiencia de Europa, justo eso estaría interesantísimo, eso sería el primero. El segundo, de carácter metodológico, atendiendo al problema semántico, que tiene que ver con que si Harvard, que si transformativo, que si los autores, que si las corrientes, si son las mismas canónicas, si son otras, qué estudiar, qué no estudiar, qué se estudia, por qué, para qué, cómo. Tiene que ver con un diseño curricular y finalista o teleológico de para qué estamos educando, ¿no? Ese es un problema complejísimo. La segunda es, desde luego, de carácter ético. Todo el mundo habla de éticas. La verdad es que hace falta una nueva ética, pero jamás nadie nunca dice qué tipo de ética. Hace falta una ética no sé, instrumentalista o pragmática o marxista o kantiana no, o sea, nadie le ha puesto el otro, o sea, no se ha especificado exactamente qué ética, porque pues éticas hay muchas y suena como que una gran interrogante esto lo dialogamos. Y finalmente, pero no menos importante, derivada de la anterior de la ética, en un sistema jurídico procesal, el costo en un doble sentido, el costo tanto a manera procesal de los honorarios, como a manera de políticas públicas. Justo este sería el diálogo en general. Gracias. Gracias a ti, Omar, por invitarme, por estar aquí y compartir contigo este rato. Y por compartir también algo que me apasiona, que es el derecho colaborativo, ¿no? Llego al derecho colaborativo después de años de ejercicio. En realidad llego empecé a trabajar o empecé a ejercer la profesión hace más de 25 años. Siempre me he estado especializada en familia, pero es verdad que en la primera parte de la profesión he tenido pues, una vida muy, muy contenciosa, muy dedicada. Empecé con una asociación de mujeres víctimas de violencia, es decir, que vengo de esa parte del derecho más tradicional y una parte del derecho muy litigioso. Es cierto que hice un parón en el ejercicio que tenía que ver con la crianza. Soy madre de 3 hijos y después de eso, al volver, sí es verdad que con la experiencia, bueno, pues con los años, con la formación, ya era mediadora también desde hace más de 20 años, soy mediadora, tenía la formación y bueno, pues me planteé, ¿no? Ese regreso
desde algo más profundo, ¿no? Desde el ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estudio Derecho? ¿Por qué soy abogada? Y al final es muy simple, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros estudiamos Derecho para ayudar a las personas, para defender y acompañar a defender sus derechos y a que la vida sea mejor, ¿no? De todos. Y ahí tenemos una función muy importante los abogados, que a veces yo creo que se olvidan los despachos, ¿no? Con esta forma litigiosa. Es evidente que hay en cuestiones que no se puede intervenir desde la mediación o desde la negociación más pura, como por ejemplo en España incluso nuestra ley de mediación está prohibido hacer mediación en procesos que tengan que ver con violencia o con violencia de género, ¿no? Y es evidente que en esos casos no se puede hacer porque no tiene sentido, pero la mayoría de los casos no son esos, ¿no? Y estamos aquí para ayudar a las personas. Desde ahí, bueno, pues empecé a formarme más, ya era mediadora, empecé a especializarme, hice de formación en Harvard, en colaborativo, y realmente en el colaborativo encontré una fórmula en la que yo como letrada podía seguir defendiendo a mis clientes, pero teniendo la posibilidad de hacerlo, pensando en lo mejor para ellos y con la mejor compañía que se puede tener, que es un compañero letrado como tú, que sumando experiencia y conocimiento podemos dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y es por eso que decidí dejar de ir a tribunales a contencioso y solo dedicarme al acuerdo. También es cierto que no solo hago colaborativo, soy mediadora familiar, soy conciliadora y hago negociación tradicional, porque todavía los colaborativos no somos tantos y no es tan fácil encontrarse enfrente en una negociación a un compañero colaborativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sumamos, estamos haciendo formaciones, desde el Colegio de Abogados también están un poco, bueno, pues en este sentido y hacemos difusión y formación, que es lo que yo creo que se trata, ¿no? De hacer formación y de tener más compañeros que se sumen. Hablábamos justo antes de dialogar esto, bueno, de grabarlo prácticamente, el previo, el detrás de cámaras, estábamos dialogando justo el tema de la formación, el tema de la nomenclatura, o sea, el primer problema del que hablaba en la primera participación, en la primera intervención, era prácticamente el problema legislativo, lo uno y lo múltiple, sí hay nombres, pero los mismos nombres sin el nombre hasta el ser, y de ahí se determinan las instituciones, las políticas, los procesos, etcétera. Se hace esta primera pregunta acerca del carácter legislativo, número uno, la otra de carácter semántico en término conceptual, o sea, desde qué supuestos se está fundamentando esto, o sea, vaya, ¿quién leyeron los legisladores para legislar? O sea, esa es como la pregunta, ¿cuál es la cadena de razonamiento en que se inspira esto? Es un problema muy interesante, sea una línea fascinante en derecho, sobre todo, me contabas de la experiencia en España, la reciente adición y el reciente cambio cultural, legislativo y semántico, o sea, por modificar, agregar algo, quitar algo de la ley, modificas una cultura procesal, o sea, modificas una cultura en general sociológica, o sea, en este aspecto, ya no va a ser este el proceso, va a ser ahora este, o sea, en ese aspecto, aplicas a modificar las narrativas de las personas usuarias, lo platicabas también hace rato, esto lo hablamos como gente que habla el lenguaje de los derechos, usando clave filosófica, Wittgenstein, jugamos el juego del lenguaje del derecho, quien no juega ese juego del lenguaje, Afuera. un total outsider, o sea, prácticamente es como peor que hablar chino, ¿no? En este sentido, está interesante, o sea, tener el tacto para que cualquier ciudadano pueda entender. Por eso a eso me refiero con esta mutación cultural, procesal, semántica. Es fascinante este problema. Nosotros, de hecho, claro, en todas las leyes, ¿no? Yo creo que lo más importante, o no lo más importante, sino lo más interesante, es siempre irte a los fundamentos, ¿no? En qué se basan los legisladores para luego el articulado, ¿no? de la propia ley. Y eso te dice mucho, ¿no? De dónde vienen las leyes. En España hemos conseguido, bueno, pues que el derecho colaborativo aparezca en la ley 1/25, que es la primera ley que se promulgó el año pasado, en el año 25, y por tanto tenemos un recorrido del derecho colaborativo bastante corto, no llega ni a un año porque se publicó en enero, empezó en marzo a funcionar.
Y en esta ley, evidentemente, el derecho colaborativo está dentro de los MASC. Y lo que decías ahora, ¿no? Y ¿por qué viene, no? Yo creo que aparece el derecho colaborativo con mucha intención de las asociaciones de derecho colaborativo que estuvieron trabajando antes con los legisladores para intentar que comprendieran la importancia o la trascendencia de este método y las ventajas, ¿no?, que tenía el método dentro del propio contexto jurídico, porque al final el derecho colaborativo es un derecho que tiene que estar, o es un método que tiene que estar ejercido siempre por abogados, que es el único, porque los mediadores no tienen la profesión puede ser distinta. Sin embargo, en derecho colaborativo es imprescindible que seamos dos abogados con formación en colaborativo. Luego es un método interdisciplinar y, por tanto, puede intervenir otros tipos de profesionales que están formados también en colaborativo. Pero realmente tenemos que partir de ahí. Y a mí eso, como profesional, me parece que ya eliminábamos una de las partes, ¿no?, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que en el tema de la mediación hay un contexto siempre como que los mediadores no se saben muy bien quiénes son, no hay un colegio profesional de mediadores, no se sabe muy bien, ¿no? Y hay mucha gente que es mediadora, pero realmente en los contextos muy diversos y muy dispares. Está bien, es un método, yo soy mediadora y soy mediadora familiar, ejerzo como tal en el Colegio de Abogados de Madrid y es una metodología muy útil y muy necesaria. Pero esto es otro contexto, es decir, en el propio del... ¿Por qué? Porque en derecho colaborativo yo puedo ejercer mi profesión y puedo continuar siendo abogada, pero trabajando con un método específico en el que me he formado y en el que estoy además compartiendo con mi compañero. Los dos tenemos esta formación y esto es lo que nos hace poder trabajar en equipo y facilitar a las personas este servicio. Con lo cual ahí este es un cambio fundamental con el tema de la mediación, porque dentro de meternos dentro de los MASC, en la propia ley, hay mediación, conciliación, es muy parecido a lo que me comentabas, ¿no?, de la ley mexicana. En general hay varios métodos adecuados de resolución de conflictos, incluso aquí la negociación asistida, ¿no?, que también se considera un MASC. Y aquí la ley lo que dice es que en determinados asuntos civiles y mercantiles es necesario pasar por los MASC antes de poder iniciar un proceso judicial. Muchas resistencias, muchísimas resistencias hemos tenido con el tema de la ley. Nosotros, que yo creo que los mediadores y los colaborativos somos, ¿no?, optimistas de por sí, y llevamos muchísimos años trabajando y no son todavía, no logramos tener a lo mejor este reconocimiento de la propia ciudadanía y demás, ¿no?, o que se use en un contexto mucho mayor. Sin embargo, es increíble que se siga usando en menor medida cuando los resultados que están medidos y que son públicos y que hay estudios del alto porcentaje de resolución de conflictos en intervenciones de mediación y de derecho colaborativo también, aunque en derecho colaborativo todavía, como tenemos una trayectoria menor, pues los números, pero y tú dices, ¿cómo puede ser que un método que funciona tan bien y que tiene tantos resultados, no sé, ¿no? Bueno, pues es una de las cuestiones que yo creo que deberían abordarse también desde el punto de vista legislativo. Es decir, el legislador no se puede basar solo como fundamento en intentar desatascar los tribunales, lo que comentábamos antes, ¿no? Nosotros tenemos una cultura muy litigiosa. En España es verdad que el acceso a la justicia es un acceso a la justicia fácil en el sentido de que hay ley de justicia gratuita y que prácticamente si no tienes derecho a la justicia gratuita te puedes pagar un procedimiento judicial para defender cualquiera de tus derechos porque no es caro. ¿Eso qué significa? Evidentemente que tenemos un derecho protegido que es el de acceso a la justicia, pero por otra parte facilita tanto ese acceso que en ocasiones, ¿no?, estamos muy judicializados. Y es posible, por ejemplo, pues imagínate, yo en mi ámbito, que es el tema de la familia, es muy fácil que si yo inicio un procedimiento de divorcio contencioso, esa familia esté judicializada de por vida. Es decir,
que el juez nos dará la sentencia de divorcio, pero que a continuación, a lo largo del tiempo, las familias evidentemente cambian, se transforman y tienen otras necesidades distintas, pero que como ya no tenemos, ¿no?, esta posibilidad de negociación y lo que vamos a hacer es, cada vez que tenga alguna dificultad, algún problema o un desencuentro con el padre o la madre de mi hijo, voy a ir al abogado y el abogado va a ir a preguntar al juez, yo quiero A, yo quiero B, ¿qué hacemos, señoría? Y así estamos judicializados de por vida. Eso es insostenible. Es insostenible para la justicia a nivel económico, y yo veo también que es insostenible a nivel social. Es decir, una familia que tú judicializas desde el principio cuando no hay situaciones de violencia, situaciones que lo hagan evidente la necesidad. Tú tienes esa familia judicializada y es una familia que socialmente, yo casi diría, ¿no?, o sea, de forma personal y familiar, tú a esa familia no la estás protegiendo, porque esa familia es una familia que entra en un contexto en el que, ¿no?, las garantías, ¿no?, de convivencia, olvídate. Ahí es donde tenemos que ir. Y la ley habla de que hay congestión en los tribunales, pero no sé si de verdad con la intención de descongestionar, no solo por el coste que supone evidentemente al Estado, mantener todo ¿no?, este funcionamiento y este engranaje de tribunales y de personal dentro del Ministerio de Justicia, ¿no?, que es un gran costo, pero que además socialmente también hay un coste, que muchas veces yo creo que este coste es invisible porque que la gente vaya a juicio no beneficia a nadie, no te sientes mejor, no te encuentras mejor, no vas a encontrar soluciones, sobre todo muchas cuestiones cuando son puramente mercantiles, económicas y demás, ahí igual te pueden dar una solución, pero desde luego en cuestiones que son más personales, los tribunales no te pueden solucionar porque te dan una solución jurídica a problemas que no solo tienen esa vertiente jurídica. Un divorcio, lo jurídico es una pequeña parte. Lo que tú tienes que resolver son cuestiones que son metajurídicas. Y el tribunal no se puede meter en estas cuestiones, ni tiene capacidad, ni interés, bueno, ya no podemos hablar, ¿no?, de más, pero no puede dar una solución metajurídica, tiene que darlo algo expresamente jurídico y esto no te va a resolver el problema. Con lo cual, aquí es donde yo creo que los más, ¿no?, intervienen, no solo por el evitar este coste que también, sino por el coste, lo que es social y el coste emocional que supone tener esta cultura o mantener esta cultura del litigio. Así que yo creo que es claro, y la ley lo dice, si leemos el contexto, ¿no?, el preámbulo de la ley, te habla de que tenemos que hacer, ¿no?, una educación para la paz, de que tenemos que cambiar de una cultura del litigio a una cultura del entendimiento. Pero bueno, yo confío siempre en los procesos. Es decir, que el hecho de que se haga la ley, ahora estamos en pleno proceso de, bueno, pues de que la gente todavía, ¿no?, o el entorno judicial y jurídico, pues hay muchas resistencias y estamos en el momento de la resistencia. Pero también es cierto que si nosotros miramos con perspectiva, cambio cultural no tiene una resistencia, ¿no? Es decir, o sea, es así. Tenemos que también contar con eso. A veces nos desesperamos en la práctica porque decimos, es que no sirve de nada la ley, es que, bueno, es que estamos en un cambio de paradigma muy, muy, muy importante y este cambio de paradigma no va a ser fácil. A lo largo de la historia nunca lo ha sido. Cualquier cambio cultural importante tiene ese coste, ¿no?, y ese proceso. Y ahí estamos trabajando. Ahora, lo que hablábamos antes, la ley no solo puede ser, ¿no?, este cúmulo de buenas intenciones de vamos a desatascar la justicia, vamos ¿no?, a que tener que los ciudadanos sean más responsables de sus propias soluciones de lo que tenga que ver con toda la cuestión legal. Esa es una parte. Pero también creo que la sociedad y el Estado en concreto y los legisladores no solo necesitan legislar las leyes, sino que necesitan también dotar de recursos para que esos contenidos se hagan realidad y empiecen a caminar. Que yo creo que es, al final, no sé si será compartido en México, pero desde luego desde aquí
sí que se ve, y en Europa también, en muchos países, ¿no? En Italia, tal, ¿no? Que tenemos, cuando nos reunimos y conversamos, pues hay este problema. Es decir, que tenemos muy buenas intenciones, pero esas intenciones tienen que traducirse en realidades. Y aquí no hay más que dotar de presupuesto, porque si no dotas de presupuesto y no tenemos en las leyes más que buenas intenciones, serán muy difíciles de cumplir, porque un cambio cultural hacia, ¿no? Decimos, no, es que queremos un cambio de la cultura del litigio a la cultura del entendimiento. Hay que educar para la paz. Bueno, pues para educar para la paz habrá que hacer programas en los colegios, habrá que hacer programas en los institutos, habrá que dotar de formación, tendremos que llegar a las universidades y tendremos que decir que en las universidades, y en concreto las de Derecho, también haya formación, ¿no? Y que haya asignaturas de así, pero es que también tendremos que hacer difusión, porque si solo difundimos entre los profesionales, el ciudadano queda fuera de esto. Tú no puedes elegir algo que no conoces. Tú no puedes elegir algo que no conoces. Entonces, ¿quién va a un despacho a decir, no, yo es que quiero hacer un proceso de derecho colaborativo? Bueno, me caigo muerta si pasa eso. Me encantaría, ¿sabes? De la emoción. Pero eso no va a ocurrir mientras la gente no conozca. Si apenas estamos conociendo, si tenemos la ley de mediación familiar del 2012 y apenas estamos conociendo ahora lo que es mediación, imagínate con el colaborativo que acaba de aterrizar, ¿no? En Madrid, en la asociación, en la de Madrid y las de Euskadi, que son las asociaciones más antiguas de práctica colaborativa, que están trabajando desde el 2013 en España. Y bueno, fijaros que desde el 2013 y en el 25, ¿no? Hemos tenido el reconocimiento legal, porque antes éramos, bueno, pues abogados extraños, raros, que traían, ¿no? Que se formaban, no se sabe muy bien cómo ni por qué, y bueno, esta es la realidad. Por eso todas las cuestiones que planteabas, ¿no? Era el cómo nos unimos. Yo creo que así para mí, o para lo que nosotros hemos trabajado mucho, es que para nosotros el reconocimiento en la ley era muy importante. Es un reconocimiento que no es un reconocimiento muy extenso en el sentido de que no nos normativiza mucho, que también está bien porque todavía no tenemos el desarrollo suficiente, es decir, habla del derecho colaborativo, reconoce los principios básicos del derecho colaborativo y un método muy sencillo. Son muy poco, el articulado que nos dedica es muy poco, pero es lo suficiente para que ya tener esta presencia y no tener que defendernos como que, ¿no? como seres extraños, sino que somos profesionales, que estamos formados de más y que además tenemos esa intención y esa contribución. Que por otra parte, en el caso nuestro en España, nuestro código deontológico nos dice que antes de iniciar cualquier proceso, nuestra obligación no es solo informar de todas las fórmulas de resolución de ese conflicto y no solo de tribunales, sino de intentar una negociación, un acuerdo. Es decir, que estos son código deontológico, criterio básico que nosotros como abogados deberíamos seguir desde el principio, cuestión que luego en la práctica, bueno, pues no es así, pero que te quiero decir que tampoco es tan nuevo, ¿no? Muchas veces parece que inventamos cosas y no inventamos cosas, aterrizamos, ¿no? Cuestiones que ya están de sobra en nuestros propios textos legislativos. Lo que pasa que ahí pueden estar si no se hacen realidad. Por eso a mí me parece tan importante que dentro del colaborativo hablemos siempre de cómo hacerlo realidad y de cómo trabajarlo en los despachos, porque si no se quedará, pues esto, en una manifestación de intenciones y seguiremos siendo cuatro, ¿no? Los que bueno, pues que estemos ahí con esto. Yo creo que por una parte hay que trabajar con los compañeros, es decir, a nivel profesional, muy importante, formar a compañeros, estar en la universidad, hacer difusión, porque además tenemos en las manos un proceso que es un proceso muy moderno y con una visión nueva, porque es un proceso que es interdisciplinar, es decir, que te permite poder incluir dentro de tu propio equipo de trabajo, es decir, con tu compañero abogado colaborativo o abogada colaborativa, también podemos incorporar otros profesionales que estén formados en colaborativo, pero que no tienen que ser abogados, es decir,
psicólogo, educadores, asesor fiscal, un mercantilista, un arquitecto, en función de los temas en los que tú te estés moviendo y las especialidades que tengas. Y esto enriquece el proceso. Y además lo estás haciendo desde el punto de vista de compañeros. Es decir, yo en un procedimiento judicial puedo tener un perito tasador, puedo tener un perito arquitecto que haga una tasación, que haga tal, pero no está trabajando conmigo. Aquí sí, está trabajando conmigo y con mis propios clientes, con lo cual a mí esto me parece muy importante. Y luego, a nivel más teórico, si quieres, y de derechos, también me parece empoderar al propio ciudadano en la resolución de sus propios conflictos, porque aquí él es el responsable de la solución. Lo habitual cuando estás en un despacho es que venga el cliente, te suelte su mochila, su problema encima de la mesa y cuando usted me lo resuelva me llama y me cuenta qué ha podido hacer por mí, ¿no? Ese es, ¿no? Tú te quedas con su problema e intentas resolver y luego le llamas, bueno, pues el juez dice que, sin embargo, aquí no. Entonces, esta responsabilidad del propio ciudadano en el compromiso de resolver o de intentar resolver desde luego, con tu asesoramiento y tu acompañamiento jurídico, porque tú eres el profesional que le está acompañando, bueno, pues abre un contexto diferente de trabajo y de servicio también, ¿no? Para poder ofrecer este servicio que yo creo que a la ciudadanía es mucho mejor del que le podemos dar en abogacía tradicional. Tocas un punto interesante en la argumentación que esgrimes, lo hablábamos justo antes de entrar. Si ya se pudo ver el lado oscuro de la luna, por ejemplo, ¿por qué no ver el lado oscuro del derecho? Es el tema de la economía y el derecho. El costo de los derechos tomado en serio, o sea, lo hablamos como el ciclo del carbono, ¿no? El ciclo del agua, completito el ciclo. Desde que sale, por ejemplo, lo pienso en la experiencia mexicana, nos lo compartirás acá en la experiencia española, en la traducción iberoamericana. En este aspecto es paso 1, salen nuevas leyes en el diario oficial de la Federación, por ejemplo, hoy se aprobó X a propósito de Y, ¿no? Ahí está, paso 1, ya está legislado todo el proceso constitucional que marca tu país, ahí está, ¿no? Ya a partir de hoy ya tiene que todos los sujetos obligados, todas las personas, todos los profesionales, todos los ciudadanos, acatar X. Ahí empieza el cambio, ¿no? Como sociocultural jurídico, esta es la forma. Y luego, ¿qué sigue? El diseño de política pública, diseño de institucionalización, pensando, no sé, en el diálogo de los tres poderes, al menos en experiencia de las repúblicas divididas en tres poderes, ¿no? En este aspecto, que ya si se son de verdad o no, eso ya es otro tema, pero así es como debería de bajar desde los cielos hasta los suelos, ¿no? En este aspecto, es muy interesante. Entonces, ¿cómo dotar de cuerpo? ¿Cómo, o sea, no van a llegar, no va a salir del maná, no van a llegar los angelitos, no, o sea, no se van a levantar, lo hablábamos justo de la experiencia mexicana. Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, un nuevo reto para el México, o sea, el 2027, se dice el deadline, el 2027, fecha límite, lo decimos de broma, se van a levantar en las instituciones, bueno, ya es lunes, hay que cambiar de repente, así, el cambio cultural famoso, de la nada, un martes en la tardecita, un miércoles en la mañana, algo tranquilo. Sí. Fíjate que yo creo que yo confío y estoy segura de que estoy convencida de que el derecho en sí y el hecho de poder legislar es una herramienta de transformación social. Es así. Pero esa herramienta de transformación social no se puede quedar solo en el texto de la ley. Es decir, tiene que tener una política detrás que lo haga, porque si no, pueden pasar dos cosas, que al final sea, porque mira, aquí por ejemplo tenemos una experiencia, ya hace ya muchos años, con el tema de la conciliación laboral. Es decir, es obligatoria la conciliación laboral antes de ir a un procedimiento judicial que tenga que ver con, ¿no? Pues con un despido, con algo que tenga que ver con lo laboral. Que al final se ha quedado en un mero trámite. Es decir, que tienes que pasar por ahí, firmar la papeleta, llegas a un acuerdo, sí, no, cuánto, y vamos a juicio, ¿no? Es pasillo de los abogados, pasillo, sí, no, llamo, sí, ahora ustedes, sí, conciliamos. Y para adentro. Al final, lo que puede pasar es esto. Y esto es contra lo que yo creo que es un... ¿no? Que aquí sí que tenemos que estar firmes con esta historia, ¿no? De que no se transforme, por ejemplo, en nuestro caso, en la ley 1/25 está los más como requisito de procedibilidad, es decir, en determinados procesos nosotros tenemos la obligación de intentar un más
antes de iniciar el procedimiento judicial. Y tenemos que justificarlo, que aquí ha habido, también llevamos muchos meses, ¿no? Pues de trasiego entre juzgados y abogados, de ver qué prueba ¿sabes? Van a admitir, como que tú has iniciado esa negociación, no has iniciado la negociación y demás, porque si no, no te admiten la demanda. Entonces, eso ha traído también mucha resistencia y mucha protesta, ¿no? Por parte de los despachos, de los letrados y demás, porque ahora es una cosa más, ¿no? Que esto significa que el cliente tiene que antes, bueno, fíjate lo que comentábamos, ¿no? Como somos así de bien pensados, de optimistas, yo pensé al principio, bueno, lo que van a hacer los despachos ahora va a ser todos abrir departamentos de máster, ¿no? Y van a tener ahí, ¿no? Eso, porque claro, porque ahora como es necesario pasar por ahí antes de tal, pues yo entiendo que los despachos grandes, ¿no? Pues van a tener su propio departamento de métodos adecuados de resolución de conflictos en el que tenga su mediador, su conciliación, bueno, lo que necesiten, que además va a poder facilitar el propio proceso. Esto no se le ha ocurrido a nadie. Es decir, o sea, la realidad es que los despachos lo que hacen en general, ¿no? Estamos teniendo mucha protesta y mucha resistencia para no hacerlo. Cuando a mí lo que me parecería lógico es acompañar, ¿no? Eso, es decir, bueno, ok, tengo un servicio más que ofrecer a mi cliente, le puedo atender desde el principio, ¿no? Intentando, ¿no? Tener esta... Pero, sin embargo, son cosas que a veces parecen lógicas, pero que luego no ocurren, sino que ocurren todo lo contrario. Pero también es cierto lo que comentábamos, ¿no? Que los cambios de verdad y los cambios profundos y los cambios culturales no van a ocurrir nunca sin resistencias, porque lo que estamos acostumbrados es así, nuestros despachos están, pues focalizados al litigio y ganan dinero con el litigio y más, con lo cual es más fácil seguir, ¿no? Ahí, en esa situación, que hacer un cambio que significa que tienes que tener intención y tienes que tener formación. Pero a mí me parece también que es una oportunidad que el mundo del derecho, que es una profesión, ¿no? Que es muy, con una cultura muy tradicional y con una cultura muy cerrada que influye en todo, ¿no? Comentábamos antes también, ¿no? Que es esto del lenguaje, que son estas cuestiones, ¿no? Que tenemos, que parece que cuando sales de la facultad y te ponen la toga, ya de repente como que, uff, ¿no? Que ya tienes que hablar de forma que la gente, y si no te entienden, mejor, porque eres más listo. Y si no, ¿sabes? Y la gente firma contratos que no entiende y te quedarás nuevo. Esto también yo creo que es un proceso en el fondo de modernización. A mí me parece, por ejemplo, lo que es la práctica colaborativa, a mí me parece que tiene un punto de innovación muy importante. Y aquí hablando ya de innovación y de temas que tienen menos que ver con la ley, pero sí más con la profesión, es verdad que nosotros tenemos una profesión que es una profesión muy demandante, es una profesión muy estresante. Tenemos unos ratios de salud y de problemas de salud mental muy grandes, que ahora en los colegios, por lo menos aquí, se está empezando a reconocer, ¿no? Esta parte que tenemos de desgaste, de sostén. No es fácil lidiar 20 o 30 años con conflictos a diario, con tus propios clientes, con los contrarios, con los jueces. Es decir, es un ámbito en el que estamos trabajando nosotros que es muy duro en el fondo, ¿no? Y esto yo creo que tiene también que ver con que todos los que hemos llegado, ¿no? O tenemos años de ejercicio y que lo vemos, también vemos la ventaja de trabajar desde otro lugar sin dejar de ser, ¿no? O sin dejar tu profesión. Hay mucha gente que se quema y que quiere dejar los despachos o tal porque es duro, porque son muchos años, porque están. Y yo creo que en estos métodos, y sobre todo en concreto en el colaborativo, tenemos esa posibilidad de lidiar con una forma más sana de ejercicio también, ¿no? Que nos va a permitir mantener nuestra salud física y mental de forma, ¿sabes?, mucho más saludable. De verdad que somos una profesión bueno, que en términos de salud a lo largo de los años, y hay estudios que dicen que somos una de las que mantiene, ¿no? O que tiene como peor trayectoria.
Y ese cuidado personal del que tenemos que hablar y del que hablamos ahora también, que se empieza a ver y se empieza a exteriorizar, yo creo que es una forma, ¿no? Esta forma de ejercicio. Por eso te digo que al hablar de innovación, no solo hablamos de innovación con respecto a nuevos servicios que ofrecer a la ciudadanía y nuevas formas de resolver sus conflictos que tienen un coste menor en cuanto a tiempo y en cuanto a coste emocional y económico también, pero es que además a nivel personal, a nivel de ejercicio de la abogacía, también me parece que es una cuestión importante a valorar y que nosotros como profesionales tenemos que tenerlo en cuenta y que no podemos dejarlo, ¿no? O dejarlo atrás. Y lo que tú me decías, con el tema económico, el tema económico, ¿no? Ya no a nivel global, sino a nivel de despacho y a nivel de profesión. Yo no tengo problemas con el tema económico en el colaborativo, en el sentido de que yo tengo mis honorarios y mis honorarios, yo prefiero trabajar en colaborativo, creo que mi servicio es mejor en colaborativo, pero los honorarios por la negociación, al final, pues da igual el método, ¿no? Yo lo que ofrezco a mi cliente es una solución. En mi caso es una solución negociada, ¿vale? Entonces, dentro de la práctica que yo tengo, yo puedo ofrecer esa solución y en los honorarios no hay problema, sería el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que creo que hay muchas resistencias porque se creen que en el acuerdo los honorarios bajan. Es verdad que por lo menos aquí, cuestión que luego si la piensas no es muy lógica, pero ocurre, un mutuo acuerdo en cualquier metodología, me da igual que utilices un MAS o una negociación tradicional, un acuerdo suele ser más barato siempre que un procedimiento judicial. Desde mi punto de vista, el servicio que tú das como abogado colaborativo debería ser más caro que llevarte a juicio. Es decir, esto es como si vas al médico y te dice que para curarte te opera o te corta la pierna. O sea, yo te digo que te voy a operar y en esa operación tiene su coste pero yo te voy a dejar tu pierna, ¿no? Y te voy a dejar caminando. Para mí el juicio es cortar la pierna de raíz y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Es decir, ¿y a quién pagarías tú más? Al médico que te dice que te va a intentar salvar la pierna por una pequeña incisión de tal, o con uno que te dice que, oye, pues yo corto con lo sano y ya está. Pues esto es igual, ¿no? Yo creo que los más son profesionales que están más formados, que tienen una experiencia y que tienen una formación extra en cuestiones que no son solo jurídicas, porque yo ya doy por hecho que todos los abogados tenemos la formación jurídica que nos corresponde y que todos somos excelentes en este sentido, ¿no? En esta formación jurídica. Pero con los MACs estás aportando más, porque tenéis formación que no es solo jurídica, sino que es emocional, de lenguaje, pues no sé, hacemos pues eso, PNL, comunicación no violenta, muchos temas de mediación, de herramientas de la mediación, de contratos conscientes, es decir, que hay mucho aprendizaje, muchas metodologías que nosotros podemos aplicar luego en lo que es el proceso colaborativo. Basándonos de la primera y de la herramienta fundamental que es Harvard, porque nosotros uno de los principios fundamentales es que negociamos según negociación Harvard y a partir de ahí tenemos mucha más formación, con lo cual podemos dar un mejor servicio. Por eso yo creo que el tema de los honorarios, al revés, o sea, me parece que aún pudiendo o teniendo, ¿no?, una trayectoria, una experiencia y una formación mayor, se siguen manteniendo los honorarios, con lo cual el servicio es accesible para todos. Y si yo comparo el trabajo, ¿no?, y el tiempo que le voy a dedicar, pues es muy dedicado porque, claro, los abogados tenemos en ejercicio tradicional, en lo que te decía antes de que el cliente llega y te deja su problema, tú ahí tienes contenido jurídico, desarrollas la demanda, haces las contestaciones, preparas los juicios, las pruebas y tal, y ya está. Pero aquí estamos trabajando también con el cliente. Si hacemos esta parte jurídica, de asesoría jurídica, ¿no?, de redacción de documento, de tal, porque luego además el proceso lo llevamos, no solo hacemos la negociación, sino que luego lo tramitamos judicialmente para la homologación judicial. Con lo cual tenemos esa práctica jurídica, como es lógico, pero además tenemos ese trabajo que tiene estas otras prácticas, ¿no?, de trabajar con ellos en negociación. Es decir, yo tengo que explicar a mi cliente, no le doy una clase de Harvard, pero sí tengo que trabajar con mi cliente en que su posición, no que le dice, no, es que yo quiero esto.
Bueno, y yo tengo que dedicarme a hablar con él para decir, ¿tú quieres esto? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué opciones? ¿Qué otras cosas podríamos plantear? ¿Qué otras cosas te servirían y cubrirían esa misma necesidad? Entonces, en este trabajo que yo tengo con mi cliente es un extra, ¿no? que estamos dando, pero es un extra que favorece. Claro, por esto luego el proceso facilita en los acuerdos, porque hay mucho trabajo detrás del proceso. No es una negociación que yo llamo a mi compañero y le digo que mi cliente quiere 10 y el otro me dice, pues el mío quiere tal. Pues entonces, ¿no? El regateo de, no estoy ahí, estoy trabajando con mi cliente para que entienda y para que vea más opciones, trabajando con el compañero en plan de, bueno, vamos a ver cuál es la mejor opción para esta familia, cómo le vamos a poder ayudar, y luego trabajando en equipo, los 4, que esas son reuniones que son muy intensas, pero que también a lo largo del proceso y cuando van saliendo, ¿no? Y cuando vas viendo, son transformativas absolutamente o transformadoras de la relación. Y eso al final es el brillo, ¿no? que tiene o la ventaja que tiene el trabajar así, que realmente como las personas con tu acompañamiento y con tu saber jurídico, pero tú con acompañamiento personal con ellos, pueden transformar su situación y salir mejor parados. Tocas temas todos fascinantes, está englobada, respondiste de una manera u otra a las que iba a plantear, o sea, como las voy a brincar desde este punto de vista. Cerraba el último argumento, ¿no? Baja desde las alturas, la política pública, los presupuestos, las políticas judiciales, las políticas institucionales, pero del otro lado, ponemos un símil, ¿no? El lenguaje del derecho, como las personas, cualquier ciudadano en general, que esto es lo bonito, de la formación extrajurídica, de este tipo de fenómenos jurídicos del siglo XXI. Es muy interesante este plus en este aspecto, pensarlo desde el otro, totalmente con perspectiva de derechos humanos, con el toque, el tacto, el tinte, prácticamente es esta muy, muy interesante verla al revés, ¿no? O sea, como cómo hacer un lenguaje accesible. Por ejemplo, la Suprema Corte de México estaba hablando mucho de sentencias o lenguaje, además del indigenismo de los pueblos originarios, por el tema que trae ahora de los pueblos originarios y tal, pero sí es más interesante en cualquier ciudadano que lo lea, sepa qué está pasando, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué va a pasar con mi bien jurídico tutelado? ¿Qué va a pasar con mi interés? ¿Qué va a pasar con mi necesidad? Dígame, por favor, licenciado, dígame, por favor, licenciada. En este aspecto es muy interesante explicarlo en un lenguaje claro, y toda la gama de los más, o sea, el derecho colaborativo, el arbitraje, mediación, tienen este como encanto. Claro, Este, porque trabajamos con el cliente. Es que de la otra forma resolvemos el conflicto o intentamos resolver el conflicto, pero lo tenemos fuera, no está dentro del propio proceso. Por eso yo te decía que no solo se hace responsable, sino que tú también acompañas. Y esto es una transformación que parece sencilla, pero que es muy profunda. Es decir, el incluir al propio ciudadano, ¿no? en este proceso, eso es un cambio muy profundo en el acceso a la justicia, porque no es un acceso a la justicia paternalista, no es un acceso a la justicia de que yo te voy a resolver, yo te voy a decir, sino que yo te ayudo a que tú puedas ser responsable y puedas ser parte de la solución de tu propio conflicto, si eso es posible. Es decir, si tenemos este contexto de que en este caso concreto y con estos derechos tú puedes trabajar, yo te voy a acompañar para que tú seas, ¿no? Entonces, esto es un poco, yo creo que lo que me decías, ¿no? A nivel más filosófico, si quieres, o más de filosofía del derecho o de acceso a la justicia, de derechos humanos y demás, a mí esto me parece muy transformador y me parece que hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Que solo hablamos muchas veces pero es que el ciudadano, ¿dónde está? Muchas veces, ¿dónde está en la legislación y dónde está en nuestro propio ejercicio del derecho? Porque al final, que es un señor que viene o una señora que viene a mi despacho y no, yo ahí inicio un proceso con él y le acompaño. Pero el proceso es suyo. ¿Por qué? Porque además, sobre todo, bueno, claro, yo estoy muy focalizada porque yo estoy especializada en el ámbito familiar. Pero es que tú imagínate, en el ámbito familiar, ¿quién mejor que mi clienta va a conocer su situación y va a conocer su mejor solución? ¿Quién
tiene derecho a decidir sobre la crianza de sus propios hijos, sobre su propia responsabilidad patrimonial. Es decir, es que es imposible que en un juzgado se pueda conocer, ¿no?, esta situación. Con lo cual, es que no hay, para mí, la justicia de verdad es esta. Es decir, es ponerme al servicio de mi cliente y de que el ciudadano sea el protagonista. No yo soy la protagonista porque yo soy la letrada, ¿no?, y la que tengo la información, la que tengo esa formación técnica. Esa formación técnica lo que me permite a mí es ponerme a su servicio. Pero tengo que ponerme a su servicio. Estamos en el año 2026. El servicio tiene que ser acompañando, no tiene que ser, ¿no?, algo en el que, pues lo que tú me estabas diciendo, ¿no?, que ciudadanos que no entienden las sentencias, ciudadanos que no entienden lo que están firmando, ¿no?, los problemas de los bancos que hemos tenido con las firmas de créditos hipotecarios y demás, que la gente firma sin entender nada de lo que está firmando. A mí eso me parece una responsabilidad y que como sociedad tenemos que ir avanzando, que es evidente que la historia no tiene su trayectoria y que existía, pero vamos evolucionando y tenemos que tener una visión de futuro y en el ámbito jurídico es muy difícil innovar porque ¿no? Estamos muy asentados y tenemos unas raíces que a veces no nos dejan despegar, pero yo creo que este es un camino que nosotros como profesionales del derecho tenemos que hacer y yo estoy convencida de que yo trabajo para estar al servicio de ellos y para intentar que la solución sea la mejor posible. Y para eso me formo no solo en derecho, sino en el... ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando con personas, tienes que saber atender a las personas, ¿no?, y acompañarlas. Es así. Justo finalmente, Anabel, para empezar a cerrar una suerte, tú también eres formadora, eres vicepresidenta de este movimiento muy interesante en Madrid, en España, en Europa en general. Hablábamos de otros países, de las jurisdicciones, los problemas, las similitudes culturales, las diferencias culturales. Es un temazo en el terreno de lo planteado semántico, teórico-metodológico, o sea, cómo se enseña, cómo se estudia, cómo se aprende, cómo se difunde, a quienes leen los que legislan, a quienes leen los que hacen las políticas públicas, a quienes leen los que deciden. Este problema como está bien interesante desde los tres poderes, por ejemplo. Y otra que me parece todavía más bonita es el tema del empoderamiento ciudadano, el hacer partícipes a cualquier ciudadano, que cualquier persona pueda entender esto, sin acá le llamamos en México el abogaño, el famoso lenguaje todo abstruso, todo abstracto, que solo entienden quienes se han formado en el maravilloso mundo del derecho. De ahí en más, nadie más entiende absolutamente nada. En este aspecto creo que es la gran consigna, el gran reto para el siglo XXI como profesionales del derecho, en este aspecto como profesionistas en las ciencias sociales en general. Es muy interesante ¿a quiénes leer? ¿O qué leer? O sea, ¿qué fuentes del derecho? Jurisprudencia, constitucional, o sea, por ejemplo, en la experiencia de España, tesis, o sea, dogmática, ¿a quién? O sea, referente obligado, Bueno, ahora imperdible. mismo, en tesis en España solo conozco una persona que está haciendo dentro del derecho colaborativo, una sociedad de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, que sé que está haciendo el proyecto de doctorado sobre derecho colaborativo. El derecho colaborativo es muy nuevo y de hecho, bueno, vosotros sabéis, el derecho colaborativo nace en Estados Unidos y a partir de Estados Unidos empieza, ¿no?, empieza a expandirse. Claro, ¿cómo empieza en Estados Unidos? En Estados Unidos empieza también un poco como el tema de la mediación y empieza en el ámbito familiar. Porque realmente el abogado que inicia esta transformación es un abogado de familia y este abogado de familia llega a un momento en el que entiende que podría atender y podría dar mejor servicio a las familias de otra forma que no sea en el juzgado, ¿no?, en el litigio. Y entonces primero se dirige a la mediación, se forma mediación y empieza a formarse, pero ve que se queda corto porque lo que te decía, cuando eres mediador tú no puedes dar asesoramiento jurídico ni puedes hacer procedimiento judicial, con lo cual tienes que dejar a tu cliente en manos de otro compañero letrado que termine el proceso, ¿no? Es decir, y él ahí lo que intenta es decir, bueno, si yo quiero ser abogado y yo quiero dar este servicio,
en qué fórmula, ¿no?, yo puedo estar. Coincide con unas psicólogas que también se dedicaban a temas divorcistas en un congreso y empiezan a hablar, ¿no?, y empiezan a poner en común esta cuestión y empiezan a desarrollar, sobre todo él empieza a desarrollar realmente lo que es el método colaborativo. El método colaborativo al final tiene unos principios básicos en los que basarse, que son que hacemos negociación Harvard, que tienen que ser profesionales en equipo funcionando, que hayan tenido formación colaborativa, que es un procedimiento confidencial y los abogados además renunciamos a tribunales, que esto es muy innovador. El hecho de que tú firmes en el acuerdo de participación del principio, lo que estamos firmando es un acuerdo en el que decimos que nosotros, si no conseguimos llegar a un acuerdo con estos clientes, no vamos a ir a juicio con ellos. Tendrán que buscarse otra representación procesal e ir a procedimiento judicial. Y que además nosotros tenemos confidencialidad, es decir, el proceso en sí, la documentación, la información va a ser confidencial, con lo cual no va a traspasarse ni nos pueden llamar del juzgado para que nosotros digamos qué es lo que ha pasado a lo largo del proceso y la negociación. Y esto es fundamental porque esto blinda la negociación. Nosotros estamos negociando con transparencia y con buena fe, porque no tenemos otra opción, no vamos a tener nunca la opción del contencioso, porque estamos renunciando. Esa es una gran resistencia a muchos compañeros que creen que así perderían al cliente si no llegan al acuerdo, que es verdad, pero es un riesgo que en mi experiencia es un riesgo menor, es decir, es un riesgo muy pequeño. ¿Y por qué es un riesgo pequeño? Porque el porcentaje de acuerdos en el método es muy alto. Y yo confío tanto en el proceso y confío en el derecho colaborativo y en la formación, que si un cliente o un acuerdo no puede ser, no pasa nada, ya vendrá, ¿no? Hay millones de compañeros que van a litigio y que no van a tener, ¿sabes? No van a tener problema los clientes en encontrar en esa fórmula. Y es así que empieza. Si empieza desde ahí, que empezó primero en Estados Unidos, primero se hicieron una asociación americana de abogados colaborativos, después se exportó a Canadá, empezó a crecer y entonces se hizo la IACP, que es la organización internacional que promueve y difunde el colaborativo a nivel mundial, y esa es la que tiene un poco, bueno, pues la que se ha encargado de hacer ese código de trabajo, lo que tú decías, ¿no? Un poco de principios básicos y fundamentales en los que todos nos basamos para poder hacer el ejercicio del derecho colaborativo. Y esos son los principios que nosotros en la formación que tenemos sí que formamos en estos principios que están básicos en la IACP, y luego lo que es negociación Harvard, y en lo que es la estructura del proceso colaborativo, lo que te decía, ¿no? De las sesiones, del trabajo con tu cliente, con el compañero y las sesiones de 4. La formación un poco del colaborativo es en este sentido, ¿no? En estos 3 ámbitos. En los principios del derecho colaborativo, en lo que es la negociación Harvard, y lo que tenemos también, pues esto, después lo que te decía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros realmente el padre del colaborativo sería Stuart Webb, es decir, que si me preguntas dónde vamos, pues tendríamos que ir ahí, ¿no? Al abogado que te contaba en Estados Unidos, que viene, ¿no? Que un poco fue el que inventó, por decirlo así, el método. Luego hay las psicólogas que te decía, que son Peggy Thompson y Rindy Nurse. Y a partir de ahí, bueno, pues el desarrollo en Estados Unidos y en Canadá y luego a nivel mundial. Después no solo en España, sino que también, ¿no? Bueno, pues tenemos legislaciones que, como vosotros en México, cada vez se van reconociendo. Ya hay más de 20 y pico países en este proceso de expansión y de internacionalización de lo que es el derecho colaborativo. Y en Europa también tenemos una organización europea que tiene en varios países y que está ahora trabajando ya pues por ver si tenemos esa posibilidad de a nivel europeo también tener unas propias normas éticas, ¿no? Que no sean solo las de la IACP, sino que sean aterrizadas en Europa, porque daros cuenta también que es que la justicia y las legislaciones son muy diferentes, la anglosajona que la nuestra. Y por tanto yo creo que ahí tendremos que
bueno, pues tendremos que seguir trabajando y en eso ya se está trabajando. En Europa, por ejemplo, tenemos ley en Bélgica, tenemos en España, se está trabajando también en Italia y en otros países para conseguirlo. Y bueno, esto yo creo que el impulso no nos debe, o sea, el impulso que tenemos debe ser lo suficiente como para aguantar las resistencias, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es esto, es definir y estar de acuerdo en los elementos esenciales de la práctica colaborativa, tener referencias como buenas prácticas entre profesionales y unificar estos criterios. Ahora mismo, internacionalmente, tenemos a la IACP. Espero que pronto tengamos por lo menos también en Europa, de forma que podamos seguir formando a profesionales y también podemos seguir ampliando, ¿no?, la práctica colaborativa. Porque al final esto es lo importante, ¿no? El que podamos esta innovación o este proceso innovador hacerlo realidad y estar trabajando con él en despachos, que no es fácil porque como no se conoce, los ciudadanos no te piden un proceso colaborativo. Tú cuando vienes al despacho le tienes que explicar de dentro de las opciones, tú tienes una formación específica que es esta, que es da estos beneficios e intentar, ¿no?, que si ellos quieren, pues prueben y empezar a trabajar en este sentido. Con lo cual yo creo que todavía nos queda mucho trabajo, ¿no?, por delante y mucho proceso y mucha investigación. Ya te digo que todavía en colaborativo a nivel, claro, universitario, hay algunas universidades que ya están incluyendo, pero como extra, no dentro de la Facultad de Derecho, sino algunos que tienen pues alguna formación de posgrado que ya es de derecho colaborativo. Pero bueno, vamos poquito a poco. Y trabajando todavía nos queda mucho, pero bueno, siempre empezar las cosas es difícil, pero es apasionante y yo creo que ahí estamos. Ahora, bueno, pues cada vez, ¿no? Pues mira, acabamos no sé si lo conoces, acaban de publicar una guía, que la tengo aquí, que me acaba de llegar en papel, la guía internacional de derecho colaborativo, que no sé si la conoces, que está, bueno, pues la verdad es que bien, porque ves realmente como cada uno está metido, ¿no? Yo estoy en familia y solo veo lo mío y tal. Y estas obras sí que nos permiten el tener, ¿no?, contacto y conocimiento con otras personas que están trabajando por esto en otros ámbitos distintos o en otros países diferentes. Y yo creo que este es un movimiento que tiene que ser un movimiento global, porque es un movimiento que no puede hacer uno solo. Necesitamos comunidad y necesitamos que esta comunidad que entre nosotros podamos exportar esto, ¿no? No se trata de que nosotros seamos los mejores y somos estupendos porque sabemos más, nos formamos más y damos mejor servicio, que también, pero yo creo que esto se trata de hacer comunidad nuestra y de ponernos al servicio, que es para lo que estamos aquí, yo creo. Fenomenal, en ese sentido no me queda más que agradecerte, excelente interlocutora, muy, muy rica la charla dialéctica, dialógicamente hablando, gracias de este punto de vista, mucho aprendizaje, porque esto es muy nuevo, es tan nuevo, pero tan nuevo que no hay nada más que algunos pocos referentes, ¿no? Pues el doctor Pablo Neve, ¿no?, en este sentido, coautor en este aspecto de estas obras, Graciela Insaurralde, Rea Cano, o sea, claro, serie de autores vivos todos desde este punto de vista. Saludos, ¿no?, en ese sentido también a todos, en ese ámbito de la innovación, del derecho, al animarse a escribir, el cómo devienes de repente autor. Ese es un tema muy bonito, muy una dialéctica ontológica muy existencial, muy singular. Eso es muy, muy bonito. Por eso este diálogo entre autores, este diálogo entre agentes, este diálogo entre personas humanas, demasiado humanas, desmitificar la barrera del autor, ¿no?, en este aspecto. Es muy bonito este ejercicio, de verdad, gracias, Ravel, por aproximarnos a la experiencia de España, a la experiencia del derecho colaborativo, esta experiencia iberoamericana, ¿no?, en este aspecto internacional. Muchísimas gracias. No sé si a manera de conclusión deseas añadir algo, retos, alcances, una especie de moraleja, algo, no sé, algo. O sea, nada, lo que acabo de decir yo creo, ¿no?, que recordemos para qué estamos aquí, recordemos que el derecho está al servicio de la ciudadanía. Y esta es una forma de facilitar y de ejercer de forma conjunta el derecho a la ciudadanía. Y yo cerraría así, ¿no?
es el objetivo de los que estudiamos Derecho, el ponernos al servicio, y yo creo que este método es ideal justo para eso, ¿no? Para que no se nos olvide que estamos acompañando ciudadanos y estamos ayudando a personas. Muchísimas gracias, Anabel, por el espacio. Gracias, Omar, por el espacio y a vuestra disposición. Gracias a todas, a todos, a todes. Diálogo con Anabel García Hernando, vicepresidenta de Derecho Colaborativo en Madrid. Gracias por el espacio. Un abrazo.